Bienvenidos y bienvenidas a Territorios en Diálogo. Un podcast donde exploramos el encuentro de la ciudad y el medio ambiente. Hoy abrimos una conversación urgente y necesaria: el impacto de la fragmentación urbana en la diversidad ecosistémica de los cerros orientales y la sabana bogotana. Un tema que cuestiona la manera en que planteamos nuestras ciudades y el cómo nos relacionamos con la naturaleza y entendemos nuestro rol como sociedad frente al territorio que habitamos. A través de una mirada interdisciplinaria e intercultural, nos preguntamos, ¿qué está en juego cuando los bordes urbanos invaden espacios de riqueza ecosistémica? ¿Qué estrategias podemos aplicar para un desarrollo sostenible de nuestra ciudad? ¿Qué aprendizajes podemos construir de la experiencia de otras ciudades? En este episodio nos encontraremos con diversos puntos de vista, desde investigadores, ciudadanos, profesionales y estudiantes, que desde distintos campos del conocimiento están pensando alternativas para una planificación territorial más justa, sensible y sostenible. Nuestro primer invitado, Jorge Morán, abogado y administrador de empresas, quien ejerce en la Administración General Española, nos viene a contar el día de hoy su experiencia en la ciudad de Oviedo, norte de España. Yo me llamo Jorge Morán Huelga, vivo en Arredos, que es un pueblo muy cercano a Oviedo, que es la capital del Principado de Asturias, una región al norte de España. Estudié Derecho y Administración de Empresas y ahora mismo estoy preparando los exámenes para acceder a un puesto en la Administración General del Estado de España, o sea, para ser funcionario público. Tengo 28 años. ¿Has notado si el crecimiento de Oviedo desencadena problemáticas relacionadas al medio ambiente? Oviedo, yo creo que la expansión que tuvo, sobre todo fue hacia zonas que eran de pasto, que no sé cómo llamarlo, donde había vacas y había granjas, y al final tampoco es que haya habido una destrucción, por ejemplo, de masa forestal o una invasión de espacios que hayan tenido una riqueza ambiental muy grande. Únicamente ciertos barrios, porque Oviedo, digamos, es una ciudad así como montañosa y está construida a las faldas de un monte, y sí que a lo mejor ciertos barrios que se hayan expandido hacia esas zonas sí pudieron haber tenido cierto impacto. Yo recuerdo cuando era pequeño de ir por una zona que ahora está construida entera, y ya te digo, eran prados, ¿sabes? O sea, prados, no era nada que digas tú, bueno, aquí se perdió una selva entera. Yo creo que Oviedo en concreto, el problema que tiene es sobre todo la polución, porque al final es una ciudad que, si bien es pequeña, la zona en la que está tiene casi 4 veces más de población, y mucha gente entra y sale a trabajar en coche en el centro todos los días. Es cierto que se mejoró mucho con la peatonalización de áreas del centro, pero de todos modos hay calles que los niveles creo que son bastante elevados, especialmente cuando hace buen tiempo, ¿no? Que no hay viento que disperse las partículas y se elevan los niveles. ¿La expansión de Oviedo ha afectado las conurbaciones con otros pueblos? Se está juntando a otros núcleos que tradicionalmente eran distintos, de hecho son de otros municipios, que es otro municipio muy grande que se llama Siero, que está pegado a Oviedo. Y sí que hay zonas como lo que llaman Coyoto, que antes era un lugar distinto, o sea, un pueblo distinto, o Lugones, que digamos son barrios así obreros, ¿no? O pueblos obreros, pues ya están integrados dentro de lo que es la ciudad de Oviedo. ¿Cómo percibes la calidad de espacio público en tu ciudad, en torno a áreas verdes que disfrutes? Oviedo tiene en el centro un parque que es como muy
es grande, se llama el Campo San Francisco y está justo en el centro de la ciudad. Digamos que le aporta al centro esa, no sé cómo llamarlo, esa vitalidad o ese área verde. Y luego a los lados de la misma también tiene lo que llaman el parque de invierno o lo que llaman, lo que comenté antes de la zona del Naranco, que también hay muchas zonas de ese estilo. Y ahora la ciudad, que la están ampliando también hacia el sur, pues están construyendo zonas de este tipo. Creo que en ese sentido lo hacen bien. Quizá más que zonas verdes o de paseo o parques, como preguntas, quizá yo lo que echaría de menos sea integrar más espacios verdes que no sean, digamos, de disfrute, sino que hagan una función de como si fuera de limpieza, ¿no? Dentro de la ciudad. De repente es muchas zonas que es coches, edificios, etcétera, que si bien no están lejos de las zonas verdes, luego, por ejemplo, te vas a ciudades más europeas y tienen ese como más integrado en lo que es la propia ciudad, esos jardines, etcétera, ¿no? Sobre todo, pero por eso, porque la ciudad, digamos, que se expandió en torno a un parque que está justo en el centro y digamos, la expansión que fue radial de la ciudad, pues conservó como un lugar emblemático de la misma el parque ese. Así. ¿Crees que hay normas claras en Asturias que impidan construir en zonas con valor ambiental? ¿Sientes que se respetan? La legislación es muy restrictiva, sobre todo se nota más en áreas costeras, ¿no? Donde, como España tiene mucho turismo, pues hubo una época que se empezó a construir muy cerca del mar, ahí sí que no se respetaba ninguna medida ecológica y se invadieron pues muchas zonas muy ricas en biodiversidad. Creo que se hizo bien implementando normas que prohibían, por ejemplo, construir a X metros de la costa, exigían, digamos, estudios de carácter medioambiental, etcétera. De conservar, digamos, en los núcleos rurales la estructura típica de los pueblos. Digamos, las características propias de las construcciones tradicionales, porque los núcleos rurales en Asturias, digamos, tienen la característica de que son muy dispersos. Las casas no están concentradas en una zona y alrededor hay pues ganadería, etcétera, sino que, digamos, cada casería pues tiene su zona circundante donde tiene pastos, etcétera. ¿Qué estrategias o herramientas crees que podrían ayudar a que el desarrollo de la ciudad no destruya los espacios naturales que aún existen? Creo que tiene que ver sobre todo a nivel de la regulación que se haga y de la planificación, pero no solo a nivel constructivo, sino también económico, relativo al mercado inmobiliario y de la construcción, porque quizá demasiada libertad haga que, o falta de planificación más que libertad, haga que aumente en demasía la demanda de casas y eso tienda a una construcción descontrolada, precisamente porque redunda en altos beneficios y, bueno, pues por temas relacionados quizá con intereses económicos y la corrupción que suele haber aparejada en todas partes cuando hay dinero por medio, pues haga que no se respeten nada, ¿no? Y mucho menos cuestiones de carácter medioambiental. ¿Conoces algún lugar en Oviedo o sus alrededores donde se haya construido sobre espacios naturales con riqueza ambiental? En mi pueblo concretamente, que está cerca de Oviedo, sí que tenemos el problema de las inundaciones, pero bueno, eso quizás sea irse de lo que es la cuestión de la ciudad, pero aquí también un poco referido a lo que comentaba anteriormente del crecimiento descontrolado, lo que se hizo fue construir en zonas inundables. Entonces tuvimos varias inundaciones muy serias y ahora lo que se está haciendo pues es básicamente elevar el nivel de los muros y están haciendo obras muy grandes para tratar de paliar los efectos negativos de las inundaciones. Digamos que
esa de las pocas soluciones que te quedan, ¿no? Poner muros más altos para que el río, digamos, no te trague el polvo. Nuestra siguiente invitada, Victoria Alejandra Sánchez, estudiante de la Universidad La Salle de Medicina Veterinaria, nos cuenta su percepción desde el punto de vista de los animales y cómo estos se ven afectados por las decisiones urbanas que tomamos como humanos. Mi nombre es Victoria Sánchez, estudio medicina veterinaria en la Universidad de La Salle. Hago parte de diferentes clubes, como lo es el de fauna silvestre, el de aves rapaces y el de pequeños animales como gatos y perros. ¿Conoces algún lugar en Bogotá o sus alrededores donde se haya construido sobre espacios naturales? Pues conozco varios lugares en la ciudad donde se han construido sobre espacios naturales que antes eran más verdes y ahora han tenido un aumento en construcciones muy avanzado, como en la salida de Bogotá justamente, donde antes se veía mucho ganado sobre las carreteras y ahorita está lleno de pequeños conjuntos que pues han afectado la reserva forestal, por ejemplo, o en los cerros orientales, porque he visto muchas construcciones de casitas em, que comienzan con un piso y luego con otro, y eso pues va afectando el paso de los animales por ese territorio. ¿Consideras que el crecimiento urbano perimetral y en altura ha afectado a la fauna endémica de los cerros orientales? Pues justamente yo vivo por esa zona, así que lo vivo diariamente. No creo que las aves estén ahí tan afectadas directamente porque ellas tienen una capacidad pues de alejarse un poco más de ese territorio a comparación de otros animales, ¿no? A lo que sí afectó bastante a la población de ellos en general fue cuando hubo una época de incendios donde murieron muchos animales y no tenían hacia dónde migrar, por así decirlo, y bajaban por esos barrios y las personas mataban a algunos de ellos porque se entraban a los hogares, porque ellos simplemente buscaban un refugio. Y tuvimos nosotros como universidad ir a rescatar esos animalitos y llevarlos a lugares como a la Universidad Nacional, donde tiene un centro de rescate llamado URRAS, porque muchos estaban heridos por humanos o por quemaduras. Entonces no tanto a las aves porque ellos pueden, digamos que esconderse en otros lugares o se centraban más que todo como en humedales, pero aún así se ven afectados por la baja calidad del agua o porque ya están disminuyendo los espejos de agua, que es como donde ellos se ubican para reproducirse. Así que pues todo ha generado que la población de ellos disminuya. Y en cuanto a los insectos, pues es que ellos tienen una ventaja, es que se reproducen más rápido que otros animales y tienen una forma de migrar en cuanto a tierra más fácil, así que no estarían tan afectados a mi forma de ver. El crecimiento urbano hacia las periferias ha afectado al ecosistema y al sector agropecuario de zonas rurales. Y es cierto, por ejemplo, la sabana de Bogotá es reconocida por su producción en cuanto a ganado lechero, por el clima que le ofrece a los animales y dificulta la posibilidad de enfermedades. Aún así hay, pero la prevalencia es menor. El problema es que cuando existen ganados extensivos, que es lo que más ocurre a nivel de Colombia en general, el uso que se le da al agua y a la tierra, por ejemplo, es muy brusco, porque son animales que diariamente necesitarían consumir unos 15 litros de agua al día y que por ende van a defecar mucho y muchas veces esa materia fecal no tiene un correcto procesamiento y se libera o se bota en fuentes de agua que van a llegar finalmente a Bogotá. Y también en cuanto a la agricultura, también es muy extensiva porque siempre se va a contaminar el agua y la tierra por todo el tema de los fertilizantes, hacer que las plantas crezcan más rápido. Y eso también afecta a insectos que ayudan como a propagar el crecimiento de otras plantas como lo podrían ser las abejas. Pero al utilizar tantos plaguicidas y demás, contaminamos mucho el agua y esa tierra con el paso del tiempo se va a volver, digamos que infértil. Entonces, por más tratamientos que se le hagan o que
se le pase fuego para, digamos, favorecer el crecimiento, esto no va a ocurrir. Y lo que más se afectaría ahí, yo creo que es el agua, porque por toda la cantidad que tienen que usar, no sabemos de dónde la sacan. Ellos en cualquier tipo de producción tienen prohibido usar el agua que es directamente llevada del acueducto, así que tienen que contratar más empresas que lo lleven, pero muchos no lo hacen por un tema económico. Y al final todas esas aguas van a contaminar a las aguas subterráneas, afectando pues a los demás cultivos o a esos pequeños riachuelos que se forman y que van a desembocar en la ciudad. ¿Qué estrategias crees que podrían ayudar a incentivar el cuidado de la fauna silvestre en áreas urbanas? Bueno, pues digamos que la alcaldía tiene unos números a los que uno puede llamar en caso de encontrar animal de la fauna silvestre, porque es importante no tener un contacto con ellos por las enfermedades zoonóticas que pueden haber. Con esto me refiero a las enfermedades que se transmiten de animales a humanos y en viceversa. Y como no sabemos ellos qué puedan portar, hay que llamar a estas entidades para que vengan a recogerlos. El problema es que muchas veces por el alto número de como de llamadas que tienen, nunca acuden pues a ello y los animales terminan muriendo. Pero lo que podríamos hacer es literalmente meterlos como en una cajita con cuidado y llevarlos a algún lugar con una zona verde donde ellos por instinto puedan intentar cazar y sobrevivir. Aquí entra un tema importante que es el de One Health, que es esa triada epidemiológica que incluye la salud humana, la animal y el medio ambiente, la cual siempre tendría que estar como en balance para evitar que hayan problemas como enfermedades en el ambiente. Un ejemplo básico, pues el del COVID, que se intuye que se transmitió por animales y luego en humanos, justamente porque nosotros entramos a un ambiente que era más de animales que el nuestro, por lo que puede estar pasando ahorita una sobrepoblación, donde necesitamos más y más territorio para saciar necesidades de, pues de todas las personas que hay, sin a veces entender que si sobrepasamos esos límites, que son más de la naturaleza, pues podemos afectar ese balance que hay pues con el ambiente. ¿Qué cuidados debemos de tener como ciudadanos al interactuar con ecosistemas naturales colindantes? Creo que cada vez más complejo justamente porque a veces no se entiende ese límite que se debería tener con algunos animales que no deberían tener contacto con las personas porque al no estar acostumbrados pueden por instinto intentar atacarnos y lo que más genera a nivel de salud humana pues es la transmisión de enfermedades. Una que es muy común actualmente es la rabia por murciélagos que muerden primero a las vacas o por nosotros acercarnos a ese territorio, a nosotros, y es una enfermedad que es 100% mortal si no se tiene una vacuna y muy pocas personas lo tienen. De hecho, solamente es obligatorio en el área de la salud. Entonces, mantener como esa distancia suele ser complejo justamente porque nosotros tenemos un contacto directo con la naturaleza día a día, principalmente porque la ciudad se va expandiendo y esas zonas verdes pues van disminuyendo porque necesitamos adentrarnos allá para construir algo. Tal vez no se está haciendo de la forma correcta, pero pues es lo que por necesidad ha dicho el humano. Lo único es que se podría controlar el hecho de que no se intente como manipular esa fauna, porque ya el contacto con animales lo tenemos demasiado como domesticado, pero con ellos la idea sería no tener un contacto porque no son animales adaptados a estar con nosotros. Y si los dejamos como que ellos en su mundo y nosotros en el nuestro, pues podríamos intentar mantener ese balance que hay con la naturaleza. Nuestra siguiente invitada, Laura Sofía Rodríguez, abogada y estudiante de arquitectura de la Universidad del Rosario, quien ejerce actualmente en la rama de Derecho Ambiental e Infraestructura en la ciudad de Bogotá. Bueno, mi nombre es Sofía Rodríguez, soy abogada de la Universidad del Rosario y también soy estudiante de arquitectura de la misma universidad. Actualmente estoy trabajando en una firma de abogados en temas de infraestructura, derecho ambiental, obras públicas, minería, petróleo y demás.
Punto. ¿Has notado si el crecimiento de Bogotá ha afectado zonas naturales como parques o áreas verdes protegidas? Que la planeación urbana en Bogotá está más enfocada a la supervivencia que a la vivencia. Entonces, realmente estamos construyendo la ciudad de una manera muy masiva, em, sin tener en cuenta, digamos, como elementos claves que son importantes, como el medio ambiente. Entonces, digamos que este sector, como em, pues, tipo de las constructoras y demás, se ha enfocado un poco más como en los factores económicos y pues en sus propios intereses, más allá de la preservación pues de los recursos naturales y de las zonas que digamos como que tenemos aledañas a la ciudad que de una u otra forma nos ayudan a evitar pues ese fenómeno como de las islas de calor producidas por la sobreacumulación de cemento. ¿Conoces algún lugar en Bogotá o sus alrededores donde se haya construido sobre espacios naturales o zonas no urbanizadas? Las comunidades que están asentadas en los cerros orientales, como de alguna manera, como invadiendo el espacio. em, y pues, digamos, como que básicamente se centra en que con motivo de la ausencia del Estado para otorgarle condiciones óptimas de vida y vivienda a estas personas, pues estas personas han tenido que tomarse por mano propia eh, la construcción pues de su propia ciudad y pues esto lo hacen obviamente sin tener en cuenta factores importantísimos de conservación y preservación del medio ambiente, obviamente digamos súper alejado de cualquier tipo de normativa, de todo lo dispuesto en el plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo percibes la calidad del espacio público en tu ciudad en torno a áreas verdes que disfrutes? Creo que Bogotá es una ciudad muy sectorizada. Creo que el, casi que la planeación urbana de calidad debería ser un derecho para todos, pero tristemente no lo es. Es casi que un privilegio, ¿sí? Y esto se ve, digamos, como es un elemento o es un criterio que yo utilizo como para ver que también está planeada la ciudad en ciertas zonas y es con la presencia de parques. Por ejemplo, uno ve al norte de Bogotá mucho más la presencia de parques y pues con la presencia de parques se, digamos, como incentivan muchas cosas positivas para las personas que nos habitan, como, digamos, la prevención de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, también, digamos, de alguna manera favorecen la salud mental de las personas, pero pues de una u otra forma son privilegios que solo tienen algunas personas por el lugar en el que viven, mientras que en otros lugares vemos que realmente son grandes islas de cemento en donde si hay un parque por no sé cuántas cuadras es demasiado. em, y digamos que de una u otra forma eso interfiere mucho en la calidad de vida de las personas pues actualmente y también se extiende como en efectos negativos o positivos pues a largo plazo. ¿Cuál consideras que es el futuro de la ciudad respecto al crecimiento descontrolado de la masa urbana en materia de planeación territorial? Dado a mi idea principal de que Bogotá es una ciudad planeada para la supervivencia y no la vivencia, como en cuanto a condiciones de vida óptimas para las personas, y es que la lógica, digamos, principal para construir la ciudad ha sido la expansión horizontal de una manera masiva. En el sentido de, digamos, esto se puede ver más como en zonas ubicadas al sur de Bogotá, en la que, pues, digamos, se han implementado la construcción de ciudadelas campestres o, digamos, como sitios similares en los que se ve una alta densidad en cuanto a, digamos, torres de apartamentos grandísimas de 12 pisos que están ocupadas por muchos apartamentos de 40 metros cuadrados, en los que realmente digamos que de una u otra forma no se prioriza las condiciones de vida de las personas y realmente están ubicados en lugares en donde no se le da prioridad alguna pues a la presencia del medio ambiente y de los recursos naturales.
Y también, digamos, como que se hace un poco el contraste, como, digamos, en la presencia de parques, como está más densificada como en algunas zonas de la ciudad que tienen, digamos, un poder adquisitivo muchísimo mayor a como está, digamos, de ausente en las zonas más vulnerables em, y menos privilegiadas de la ciudad. De igual manera, creo también como que la planificación urbana está sumamente desconectada con la planificación pues ambiental, porque no la ha tenido como centro del modelo urbano y se nota la pérdida de los suelos rurales, zonas de recarga hídrica también y pues áreas de conservación. ¿En qué aspectos crees que Bogotá ha mejorado o está mejorando para cuidar la naturaleza dentro de la ciudad? Creo que en materia de sostenibilidad, Bogotá y en especial Colombia ha tenido avances importantes. De hecho, digamos, esto es un dato súper estadístico. Colombia es uno de los países, es el segundo país, de hecho, en Latinoamérica y en América. Más prioridad le da a las políticas públicas en materia de derecho ambiental y de desarrollo sostenible. Entonces creo que, digamos, en cuanto a la implementación de nuevas normativas, de marcos regulatorios y demás, se presenta pues un avance importante, pero la decadencia y digamos como el defecto se ve un poco más como a la hora de la implementación de este marco normativo. Entonces, digamos como que de alguna manera la teoría del desarrollo sostenible, de la planeación urbana conectada con la preservación del medio ambiente y demás, se queda muy bonita en la teoría, pero tal vez en la práctica, digamos como con motivo de la gestión de las entidades públicas, se queda muy corta. ¿Qué papel crees que deberían tener las universidades para inculcar una conciencia de cuidado del medio ambiente? Que en materia de planeación urbana, las personas que se encargan de ello tienen un conocimiento muy profundo, pero en un campo muy específico. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente en esto trabajan planeadores urbanos, arquitectos, tal vez abogados, pero cada uno de ellos como que no sale de su área del conocimiento. Es decir, los abogados simplemente se dedican a pensar en la planeación urbana desde el lado jurídico y abandonan del todo y no tienen en cuenta de ninguna manera algunos factores técnicos que son muy importantes también en la construcción de la normativa. Y al mismo tiempo también creo que hay personas, digamos, que tienen un conocimiento un poco más técnico, que ignoran un poco más, digamos, como este lado procedimental, como para materializar estas ideas. Entonces, digamos, que creo que puede ser importante en la implementación como del sistema educativo, enfocándome a las universidades, es uno, generar conocimiento tanto técnico como crítico a los profesionales que se ocupan pues de estas labores, eh, digamos como generándoles una visión un poco interdisciplinar para permitir como un mayor provecho de esto. De alguna manera, incentivar como la educación ambiental como parte, digamos, como transversal a toda la malla curricular que ofrecen las universidades, ¿sí? Y les pongo, digamos, como un ejemplo muy clave. Nosotros como abogados realmente no aprendemos sobre derecho ambiental de manera muy profunda en la universidad, sino que debe ser, digamos, como un aprendizaje un poco más autónomo. Y esto es muy triste y también es muy incoherente porque, digamos, teniendo en cuenta las necesidades que tiene en este momento nuestra ciudad y en general pues, el mundo, pues, digamos, como que resulta pues súper carente pues, en nuestra formación, ¿no? Porque no responde a las necesidades actuales. Finalmente, podemos concluir que para lograr una planeación territorial efectiva en Bogotá, debe partir del reconocimiento del territorio como una construcción compleja, donde confluyen procesos ecológicos, sociales, legales, culturales y económicos. En este sentido, el urbanismo no puede actuar de manera aislada.
requiere alimentarse de saberes diversos para dar forma a ciudades que sean verdaderamente sostenibles, habitables y justas. Es necesario integrar la experiencia de los ciudadanos, acompañado de un desarrollo técnico de múltiples áreas del conocimiento. Permite comprender el territorio no solo como un espacio físico, sino como un sistema vivo y dinámico, sujeto a simples y múltiples escalas y relaciones, donde el reconocimiento de los ecosistemas y sus límites y los marcos normativos que protegen el medio ambiente, la materialización de proyectos sostenibles y las redes de cooperación global para la innovación. Esta mirada interdisciplinaria permite superar modelos de urbanización fragmentados, promoviendo estrategias de ordenamiento territorial que respondan al contexto ambiental, fortaleciendo la identidad cultural y garantizando el acceso equitativo a los recursos y servicios urbanos, siendo herramientas transformadoras capaces de construir una ciudad más resiliente y en armonía con el entorno natural.